Hola, quiero leerte este libro, Orar los nombres de Dios. Hoy quiero leer el nombre Gobernador Mashal. Pero de ti, Belén Efrata, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Miqueas 5:2. Jesús, toda la autoridad en el cielo y en la tierra te ha sido dada a ti. Aún así, yo vivo bajo la falsa ilusión de que de alguna manera soy yo quien dirijo mi propio pequeño mundo. Sin embargo, tu palabra afirma que, como hija tuya, he sido crucificada contigo, y ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. Por tanto, se diría una vez más que necesito una comprobación de realidad, un inventario de los ámbitos que necesitan ser crucificados y situados bajo tu autoridad. Ámbitos como mis finanzas. Todo es tuyo, Señor. Ayúdame a no aferrarme a las cosas que tú has permitido que yo administre. Mi actitud, quejarme y criticar no reflejan tu gobierno en mi vida. Ayúdame a darte hoy las gracias en todas las circunstancias. Mis relaciones, tú sabes que estoy orientada a las tareas, Jesús, y que las relaciones me resultan difíciles. Ayúdame a mostrar amor por ti, amando a los demás. Gobierna y reina en mi vida hoy, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesús, Gobernador del cielo y de la tierra. Amén.